Sí, sí podemos poner a grabar. Gracias. Ah, bueno, ya alguien lo puso. Entonces, hemos hablado de, pues habíamos visto como un ejemplo y hemos hablado de, por ejemplos de cosas que se pueden usar como para usar regresión discontinua, como puntajes en la carrera, como promedios, o el Proximis de pobreza, que en México se llama el índice de marginación de los municipios, o pues las fechas, o por ejemplo los votos en una elección, o cualquier otra cosa que sea arbitrario y cuando pase cierto puntaje, digamos las cosas como que active algo. Y entonces uno puede estudiar el efecto de activar ese algo si la regla es bien arbitraria. Entonces, por ejemplo, pensemos en algunos tratamientos donde hay como un poco de selección. Entonces, por ejemplo, uno podría ver cuál es el efecto de tener como cierto número de estrellas en Yelp o en Google Maps o en lo que quieran. Y cómo funcionan estos algoritmos es que, digamos, pues cuando ustedes saben que uno se mete a Google Maps o lo que sea, uno puede calificar las cosas como de 1 a 5 estrellas, ¿sí o no? 3, 4, 5. Y después Google Maps agrega toda esa información que nosotros ponemos y le pone un número de estrellas. Pero el número de estrellas que se ponen en Yelp y en Google Maps no es continuo, sino que aparece o 1 estrella, o 2, o 3, o 4, o 5. ¿Estamos de acuerdo o no? O Sí. sea, como que no aparece 4.3 estrellas o 4.11. Entonces, uno puede usar la manera en que se pasa de los números continuos, digamos números continuos. Ay, ¿qué le pasó a esto? Un momento que se me cerró esta tableta. No sé qué le pasa. Creo que es porque tengo el teclado por acá. A ver. Ya. Entonces uno puede pasar como de los números continuos a los discretos. Y entonces, digamos, uno podría estudiar cuál es el efecto de tener 4 estrellas o tener 5. Profe, ¿estás compartiendo tu tableta? Ah, sí, sí estoy, aunque ya me di cuenta que ustedes no lo están viendo. Porque estoy mirando acá el computador, a ver otra vez. Claro que confuso está esta clase si no ven nada. A ver. ¿Pero eso lo estaban viendo antes y se perdió un momento a otro o no? Yo no. Sí, solo se perdió un momento, profe. Bueno, bueno, entonces, básicamente la idea es, en la vida real, digamos, la gente tiene un puntaje que va de 1 a 5 y puede ser números decimales, pero lo que uno ve en las aplicaciones de celular no es ese puntaje, o sea, no le dicen el promedio es 4.37 estrellas, sino que le dicen este sitio tiene 4 o 5 estrellas. Si acaso hay estrellas en la mitad, 4.5 o algo por el estilo. Entonces uno, por ejemplo, podría estudiar cuál es el efecto de tener 4 o 5 estrellas. ¿Cómo? Pues digamos, supongamos que para tener 4 estrellas es cualquier puntaje que va de, ¿qué sería? No, desde 3.75 hasta 4.20. No. ¿Sí está bien? No. No. No, sí está bien, sí. Hasta 4.75, ¿no? ¿Sería esto? No, hasta 4.5. Ah, sí, entonces sería desde 3.6, digamos. Digamos que todos estos puntajes se aproximan a 4. ¿Tiene sentido eso? A 4.4, ¿no? Ok, Ahí 4.4. estaría incompleto Ah, ese rango. porque, ok, ya entiendo. O sea, si no, esos rangos estarían incompletos, ¿no? Entonces sería así más bien, ¿no? Ajá. Y lo que está, digamos, de 4.5 para arriba, o sea, hasta 5, pues se aproxima a 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿uno cómo podría estudiar el efecto de tener 4 estrellas usando la idea de regresión discontinua? Por ejemplo. ¿No? ¿Ideas? Pues supongo. ¿Redondeando? ¿O cómo? O sea, el redondeo es lo que pasa por detrás, ¿o no? Sí. Sí, pero Pero lo entonces, que dice usted es que vas a tener una población que tenía, yo qué sé, 3.5 cerrado y el siguiente, o sea, 3.49999999.
contra 3.5, ¿no? Que son como idénticos en realidad, pero dan un brinco, ¿no? Exactamente, eso es lo que pasa. Entonces, estas dos poblaciones, digamos, las que están en 3.49, o sea, como muy cercano a 3.5, y la de 3.5 es básicamente idéntica, como la población de negocios, pero pues esta de acá tiene la suerte, digamos, de que una persona un día, no sé, le sonrió y decidió ponerle una estrella más o lo que sea, y el puntaje le dio un poquito más alto, pero realmente entre 3.49 y 3.5 es lo mismo. Lo que pasa es que esto se redondea a 3 y esto se redondea a 4. Entonces yo comparando estos negocios con los negocios de la derecha, o sea, los de 3.49 con los de 3.5, puedo mirar cuál es el efecto de tener una estrella más en Yelp o en Google Maps. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ahora, noten que acá pasa una cosa y es que la gente puede manipular el número de estrellas que tiene. ¿Cómo lo puede manipular? Uno, pues le puede pagar a bots, pues a gente para que escriba reviews buenos. O dos, pues puede tener un buen negocio, simplemente. Si yo tengo un buen negocio, pues sube mi número de estrellas. Entonces, eso es un caso como el de las notas que habíamos hablado la vez pasada, en que la gente puede manipular, digamos, la variable que está por debajo, pero no la puede manipular perfectamente. Porque aunque la gente pueda, digamos, tener un mejor negocio y pagarle a la gente para que haga buenos reviews y la cosa, es muy difícil pagarle a la gente exactamente para que pase de aquí a acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, vamos a saltarme esta otra parte. Ahora, cuando pensemos en regresión discontinua, normalmente hay como dos cosas principales con las que uno puede pensar. Una es lo que se conoce como pues una regresión discontinua sharp o estricta, donde básicamente el tratamiento es completamente terminado por la variable, digamos, continua. Y también es lo que se llama un fuzzy RT, o sea, una regresión fuzzy, discontinua fuzzy, donde la probabilidad de ser tratado salta en el punto de corte, pero no es que pase de 0 a 1, básicamente. Entonces, vamos a ver primero la del char, porque es un poco más fácil de explicar, y después vamos a ver cómo podemos meter la de fuzzy en el contexto de variables instrumentales y estimar todo con una variable instrumental, básicamente la idea. Entonces, vamos a ver primero el diseño Sharp. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Simplemente hay una variable continua que vamos a llamar X y el estatus de tratamiento depende perfectamente de esa variable, de tal manera que si la variable está por encima de un punto de corte que va a llamarse 0, entonces el tratamiento es 1, y si la variable está por debajo del punto de corte, entonces no es tratada y es 0. ¿Listo? Entonces, si yo sé cuál es el valor de XY, sé cuál es el tratamiento de esa unidad, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, ahora, lo que vamos a poder identificar con una regresión discontinua es básicamente lo siguiente. Pensemos por un punto en cuál es el valor esperado de el resultado potencial, ¿listo? Cuando X vale C, o sea, un corte cualquiera, y cuál es el resultado potencial cuando no estoy tratado, cuando X vale, eh, pues, el mismo C. ¿Listo? Y entonces, lo que vamos a hacer es utilizar límites estilo como cálculo diferencial. Entonces, por ejemplo, acá estoy haciendo el límite del resultado potencial cuando me acerco al punto de corte por la izquierda. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y este, pues, es el resultado potencial cuando no estoy tratado, cuando me acerco al punto de corte por la derecha, ¿o no? Y esto, pues, Sí. es literalmente, digamos, olvidemos por un segundo el límite, pero esto es literalmente el efecto del tratamiento, ¿o no? Condicional, lo voy a escribir así, a que XY sea igual a C0, ¿o no? Porque es como la diferencia entre los resultados potenciales, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Prof, o sea, por si ese es de 0 en lo de las estrellitas sería el 3.49 y Exacta, el 3.5. 3.5. Exacto, sería 3.5, porque es el punto en el cual empieza el tratamiento. ¿Sí? Ok, sí. Listo. Entonces,
Muy bien, y yo esto lo observo. ¿Por qué? Porque recuerden cómo funciona la gráfica. Si acá está la probabilidad de tratamiento, acá está C0 y acá está X, ¿no? Si yo estoy a la izquierda, nunca me estoy tratado, ¿sí o no? Y cuando me tratan, pues paso acá arriba, ¿no? Esto pasa a ser una probabilidad de 1, exactamente en este punto de corte. Eso es por el lado del tratamiento. Y si yo ahora voy y miro las Y's, la voy a pintar acá abajo. O sea, acá tengo el X, acá tengo el C0, acá tengo las Y's. Entonces, la gente que está a la derecha de C0, ¿yo qué Y observo? Observo Y1 o no, porque es el resultado potencial cuando son tratados, porque es a la derecha de C0 la gente es tratada. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y lo Sí. que observo a la izquierda, ¿qué es? Pues digamos por una lógica parecida. Y0. Y0, exactamente. ¿Listo? Entonces como que me voy, esto no tiene que ser líneas rectas, ¿no? O sea, lo pinté así, pero digamos podría ser, no sé, así, y este podría ser así. ¿Listo? O sea, como para que sea un poco más claro que no tiene que ser exactamente como lo pinté yo. Entonces, pensemos como en límites, yo me estoy acercando a este valor de acá por la derecha, ¿o no? O sea, literalmente como un límite en cálculo diferencial. ¿Estamos de acuerdo o no? Me estoy acercando a este valor de acá. ¿Estamos de acuerdo? Este es el límite. Límite de Y1 cuando X va a C0 por la derecha. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? Y este punto de acá, que ahora va a pintar en rojo, ese es el límite de Y0 cuando X se acerca a C0 por la izquierda o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, lo que pasa es que esto de acá es igual que el límite de los observados, o sea, ya sin el resultado potencial, cuando X se acerca a C0 por la izquierda, y este de acá es igual, pues muy parecido, al límite cuando X se acerca a C0 por la derecha, pero de el Y, o sea, el observado. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque yo lo que observo a la derecha es Y1, que es el observado, y lo que observo a la izquierda es Y0, que es el observado, ¿no? Sí, Sí. profe. Y entonces cuando yo hago la diferencia entre estos dos límites, digamos de lo que yo observo, que es importante que yo lo observe, menos el límite de Y1 cuando me acerco por la izquierda, pues esto literalmente es Y1 en C0 menos Y0 en C0, que es el efecto del tratamiento en C0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Y intuitivamente, pues eso corresponde a este valor de acá, ¿o no? Que es el efecto del tratamiento en ese punto. Ok. Entonces, lo que estamos detectando con regresión discontinua es esta diferencia, pero en este punto, o sea, es en ese punto del salto. ¿Listo? Entonces ahora voy a hacer unas simulaciones para que vean esto, no con mis gráficas, sino con unas gráficas más bonitas. Perdón, Entonces, profe, sí, pero eso es por persona, ¿verdad? esto es, no, o sea, este ya sería el efecto promedio, pues básicamente porque tú lo que detectas realmente es el valor esperado. Entonces el valor promedio entre Y1 para cada persona y Y0 para cada persona, pero es el promedio de eso, ¿no? O sea, el promedio de la persona. No, entre todas las personas. Mm, Pero cuando XY vale ese cero. ¿Y por qué dice Jay? O sea, es que lo que no. No, no, ahí exactamente es de Y, pero el valor esperado que estás calculando acá es sobre todas las personas, sobre Y. Ok. O sea, a ver si estamos de acuerdo. Yo para cada persona puedo definir esto. O sea, esto acá es el efecto del tratamiento para la persona Y. Sí, exacto. Y lo que yo casi siempre quiero es, no es esto, sino es,
bueno, no es que tanto quiera, sino que es lo que puedo identificar normalmente. Es esto de acá, que es el valor esperado de este delta I, Ajá. que es lo que nosotros llamamos el AT. ¿Sí? Ah, ok, sí. Entonces acá es muy parecido a esto, no exactamente lo mismo, porque no tengo el valor esperado, sino que tengo el valor esperado condicional a que X valga C0. Entonces por eso lo yo estoy llamando yo delta en C0. Que usas el efecto promedio de todos, ¿no? Ya. Pero en ese punto, o sea, cuando X vale C0. Sí. Ok. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora vamos a hacer una simulación así bien sencilla. Entonces, básicamente, pues, Profe, una pregunta. sí, Por ejemplo, en el ejemplo este de las estrellas, sí, ahí pues tendríamos que elegir con cuidado cuál es nuestro C0, ¿no? O sea, porque pues si justo estamos viendo como cuando X y vale C0, entonces pues hay diferentes efectos en distintos cambios como de estrella, ¿no? claro, completamente. Entonces, es un buen punto. O sea, básicamente, si yo miro esto cuando vale, digamos, 4.5, por decir algo, ahí qué es lo que estoy mirando, o sea, ese delta que refleja en palabras. Como el cambio de brincar de 4 a 5 estrellas, ¿no? Mientras que delta de 3.5 que refleja. De brincar de 3 a 4. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, las dos son cosas, pues no sé, depende de a ti qué te interese o algo por el estilo. Las dos son cosas interesantes, pero son diferentes completamente. Y dependen del C0. En parte por eso es que enfatizo mucho que, o sea, claro, estamos de acuerdo que este efecto no tiene por qué ser igual, ¿o no? Pues digamos de 4 a 5 puede ser un efecto muy diferente de 4 a 3, ¿o no? Sí. Entonces, y por eso es que es importante como que este es el efecto en C0. O sea, yo no puedo decir que es el efecto general, sino es el efecto en ese punto, o sea, cuando salto. Ok. Entonces, bueno, una simulación esencial. Supongamos que tengo 1000 observaciones, ¿listo? Voy a suponer que hay una variable continua, que es X. Esta es la variable que va a determinar el tratamiento, ¿listo? Ya, acá lo tengo abajito. Entonces, acá X determina el tratamiento de tal manera que si X es mayor que 0, es tratado, y si X es menor que 0, no es tratado. Entonces ustedes pueden pensar en X, no sé, puede ser los puntajes de la estrella, que yo normalice a 0, o lo pueden pensar como un índice que va de menos 10, pues bueno, de menos 5 a 5, y cuando pasa a 0, entonces se activa, digamos, no sé, el FONDEP, como el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada, o algo por el estilo. Y voy a escribir los resultados potenciales. Entonces voy a decir que el resultado potencial, cuando estoy en el control, básicamente tiene un promedio que es igual a X, y una desviación estándar de 1. Tratado tiene un promedio de X más 2. ¿Listo? Que esta parte de acá. Y lo que yo observo en la vida real, como siempre, es pues Y, que es Y1 si la persona es tratada y Y0 si no es tratada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, una ¿Sí? duda. ¿Hay algún motivo para que hayamos puesto X más 2 en Y1? No. O sea, esto simplemente lo que quiere decir es que el AT es 2. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero podría haber sido cualquier otro número. 5, 10, punto 3, no sé. Escribí 2 porque las gráficas quedan bonitas con 2. Profe, Gracias. ¿y el tratamiento está sesgado o así era la regla? O sea, yo me inventé la regla. Estos son simulaciones. Entonces yo dije, la regla es, si tú tienes más de 0 en X, estás tratado. Ok. Listo. Entonces, ahora estamos de acuerdo. Así es como se ve si yo graficara, pues literalmente es lo que dice, X acá, y aquí, pues si eres tratado o no. Entonces, básicamente, todos los que tienen menos de 0 no están tratados. El tratamiento vale 0. Y si tienen más de 0, el tratamiento es 1. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la parte que hace que sea sharp. Porque es como completamente terminado si estoy tratado o no por X. Sí. Ahora, esta es la parte más interesante. Entonces, acá lo que voy a graficar
son los resultados potenciales. Acá de nuevo está X. Y acá está Y0. ¿Listo? Entonces, este es el resultado potencial cuando vivo en el control. Digamos que yo no soy tratado. Yo observo lo que está en negro, pero no observo lo que está en rojo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, pues. Listo. Ahora es el resultado potencial si yo estoy tratado. Entonces, parecido al anterior, yo observo lo que está en azul, pero no observo lo que está en verde. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo no entendí estas gráficas. ¿Qué te están diciendo? O sea, Por el ¿por momento qué? no. Ahorita es que las voy a juntar. Pero simplemente esto es Y0, o sea, el resultado potencial dependiendo de X. Y recuerden que yo había definido Y0 más o menos como una normal alrededor de X con desviación estándar 1. Sí, ok. Entonces, pues, como uno esperaría, pues entre más grande sea X, más grande es tu Y0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y yo solo observo esto acá. No observo lo que está en rojo, porque eso, si, cuando X es mayor que 0, a ti te tratan, entonces yo no observo Y0, observo Y1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Y ahora, en esta gráfica es muy parecida. Recuerden que yo definí Y1, dije que era normal, X más 2 con media 1. Ahí no se nota, pero digamos tiene, como la media es X más 2, pues va a estar un poquito más arriba que la anterior. Ahorita ya los voy a juntar, entonces a ver. Y aquí lo que yo observo, esto es esto de acá. No observo lo que está en verde, porque en esa región X es muy pequeña, entonces yo no estoy tratado, y entonces no observo ese resultado potencial. ¿Listo? Ahora voy a juntar las gráficas. Entonces, literalmente, esto simplemente es como las o sea, los 4 colores que teníamos antes, pero acá. Entonces, lo que está en negro es el resultado potencial cuando X es pequeño, cuando yo no estoy siendo tratado. Lo que está en verde es el resultado potencial que yo debería observar cuando los X son pequeños. Lo que está en azul es yo lo observo y es el resultado potencial cuando la gente es tratada. Y lo que está en rojo es el resultado potencial cuando no soy tratado, pero X es grande. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces ahí se ve que los Y1s, que recuerden son los verdes y los azules, son más altos que los Y0s, ¿o no? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora, esto es lo que yo observo. Recuerden, yo solo observo lo rojo, lo negro y lo azul, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces ahora, esto es lo que yo observo. Vamos a hacer la lógica de regresión discontinua. Si yo llegara y dijera, básicamente, un estimador de diferencia en diferencias o algo por el estilo, y dijera, este color no quedó tan oscuro como yo quisiera, pero dijera, voy a coger acá el promedio de los azules, que es esta línea de acá. No sé si se alcanza a ver. Pues acá la hago más gruesita. Esta línea representa el promedio de los azules. O sea, es el valor esperado de Y condicional a que X es mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y lo que está acá abajo, no, tampoco sé si se ve la línea acá, pero yo la hago más gruesa. Esta línea de acá representa el valor esperado de Y cuando X es menor que 0. Y entonces, la diferencia de esas dos cosas, que es 7.03, pues es básicamente la diferencia entre estas dos cosas. Y entonces, este número está bastante lejos del efecto promedio del tratamiento, ¿o no? O del efecto del tratamiento. Porque ¿cuánto era el efecto? Disculpen, el efecto del tratamiento. 2. 2. Y esto me dio 7. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que estamos lejísimos, ¿o no? ¿Y por qué creen que esto está dando así como tan lejos de del efecto real?
Por el sesgo de selección, ¿no? Exactamente. Porque la gente que está a la derecha tiene unas X más grandes que hace que sus Y sean más grandes, ¿o no? Sí. Entonces, como que hay un sesgo de selección porque no es que haya un efecto de 2 unidades, sino que la gente que está a la derecha pues tiene unas X más grandes y las X más grandes causan unas Y más grandes, pero ese no es el efecto del tratamiento. Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, y ustedes lo pueden ver como intuitivamente en la gráfica, es si yo me acerco mucho a 0, pues esa diferencia va a parecerse más al salto verdadero, ¿o no? Porque además las X van a ser más parecidas, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, profe, ese 7.03 no es esa diferencia en el límite. No. Ok. Entonces ahora vamos a ver cuál es la diferencia en el límite. Entonces acá, básicamente, por cierto, ¿qué fue lo que hice acá? Para que vean la ecuación que estimé, cómo me salió 7.3, pues hice Y, ¿no? Comparando pues con una constante, delta por T más épsilon. Y no restringí X para nada, y pues este delta corresponde a este número de acá, al 7.03. Prof, ¿por qué tienen pendiente positiva las observaciones si habíamos visto que era una línea recta? No, no habíamos visto que era una línea recta, porque era, me voy a volver acá un poco. Por ejemplo, Y1 estaba centrado en normal, X más 2,1. Entonces, ¿cuánto valía tu Y1? Yo miraba cuánto valía tu X, y entonces, pues digamos, sacaba un número de la distribución normal, ¿no? Más 2. O sea, Ah, sería ok. X más 2 o no. Entonces, Es que, entre más grande tu X, más grande la media de Y1, ¿o no? es que hasta arriba había puesto dos líneas horizontales. Eso entonces. Está acá, pero Ah, esto es el tratamiento. O sea, este es el indicador de si tratan o no. sí, perdón, ya leí. Esto de Ya, acá es como el resultado, no sé, el salario, lo que sea que estemos viendo. sí, ya No, vi, ya no, es cero. casi Sí, perdón. Ok, Ya. listo, listo, listo. Entonces, aquí lo que hice fue, literalmente cogí el promedio de los tratados, menos el promedio de los no tratados, y eso nos dio 7.03, que está muy lejos del efecto de tratamiento, o sea, ese delta gorrito, y eso tiene que ver con que pues, hay un sesgo de selección. Entonces, lo que voy a hacer en el siguiente paso es que, no sé si acá sea muy obvio, pero voy a restringir las X. Entonces, las X van a estar más cerca digamos, de 0. Entonces, voy a hacer las X de -1 a 1. Y acá no sé si se alcanza a ver mucho, pero digamos, que tengo una gráfica acá, lo siguiente. Lo que hago en esta gráfica es restrinjo el eje X para que vaya de -1 a 1. O sea, estos son los mismos puntos, no hice una simulación nueva ni nada, sino que le hice zoom a la gráfica anterior, o sea, esta gráfica de acá. Si yo le hago suma a esta gráfica y la pongo de -1 a 1, entonces el resultado es esto de acá. ¿Listo? Sí. Y entonces acá, pues también es que las líneas quedan muy delgadas, pero esto de acá vendría siendo el promedio de Y1, ¿no? Condicional a que X sea mayor a 0 y, digamos, X sea menor que 1. Y esto de acá, esta línea de acá que X se ve, es el promedio de Y condicional a que X sea menor que 0 y X sea mayor que -1. Y esa diferencia ahora me da 3.01, que está mucho más cercano del 2, ¿o no? Sí, profe. Listo. Y entonces ahora si hago un zoom, de nuevo, ¿cómo estimé ese 3.03? O sea, la misma regresión de siempre, pero le dije que solamente cogiera las observaciones que tienen X entre -1 y 1. Y después si ahora le digo, hazlo, pero solamente para las que están entre -0.5 y 0.5, entonces la gráfica se ve así, y esta diferencia es 2.40. Y si lo hago una vez más y le digo ahora las que están entre -1, entre -0.1 y 0.1, entonces esto de acá me da 2.03, que está muy parecido al delta, ¿o no? Prof, no sé si esté medio solo esta pregunta, pero antes, ¿por qué no checábamos los límites? ¿Cuál es la diferencia entre lo que antes hacíamos y ahorita verle el límite de las regresiones, del salto? O sea, es que todo depende del contexto. Es porque hasta ahora vemos como esta idea de que hay unas reglas arbitrarias en el mundo que hacen que el tratamiento salte. Entonces depende cómo se ha asignado el tratamiento.
Si el tratamiento es asignado, no con una regla así arbitraria que salta de un momento a otro, entonces no puedes hacer esto. Pero si el tratamiento está asignado con una regla arbitraria tal que, no sé, pues la variable continua vale más que cero, entonces eres tratado, entonces sí podemos hacer esto. Pero, por ejemplo, antes algo que habíamos visto era el que decíamos, digamos que alguien se trata si Y1 es mayor que Y0 o no. Sí. Es como el modelo que hemos visto bastante, ¿no? El modelo de Roy. Esto acá no es una regla arbitraria, o más bien no es la misma regla para todo el mundo. Hay una regla que es, si Y1 es mayor que Y0, entonces yo me autoselecciono. Pero no es como que hay una regla que hay otra variable X, tal que si X es mayor que 3, entonces yo me trato. O pues X mayor que cualquier número. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces como que la diferencia es que existe ahora esta nueva variable X y el tratamiento depende completamente de ese X. Y entonces hay un punto en el que la gente salta de ser tratado a no ser tratado dependiendo de cuánto valga ese X. Entonces ahora tiene sentido mirar a ese límite porque en ese límite pues la gente a la izquierda y a la derecha de X va a ser muy parecida. Ok. ¿Sí tiene sentido o no? No suenas muy convencido. Es que, sí, es que estoy tratando de pensar, porque antes lo que hacíamos era el efecto en Y. Digamos, bueno, poníamos el tratamiento para que fuera en Y y ahora lo estamos sujetando a X, ¿no? Es lo que está. Exacto. O sea, digamos, en ese modelo lo que está cambiando es eso. Exactamente. Pero supón, o sea, podemos hacerlo de otra manera. Supón que llegamos y queremos estudiar, no sé, el efecto de, pues no sé, un programa del gobierno en lo que sea. Entonces, ese programa del gobierno se puede asignar de dos maneras, digamos. Una es, básicamente, el gobernante de turno se lo da a sus amigos, pues como a la gente cercana a él y a sus aliados políticos. ¿Listo? O dos, hay una regla que, por ejemplo, puede ser solamente la gente que gastó menos de 200 milímetros de agua en el mes, pues, o 200, no, eso es muy poquito, 200 litros, no, eso incluso es mucho, bueno, 200 kilolitros o lo que sea de agua al mes, tiene derecho a un subsidio. Entonces, esa forma de asignar el tratamiento es súper diferente, ¿estamos de acuerdo? Ah, ok, sí, sí, sí. La primera, como que, ¿a qué le miras el límite? Pensémoslo así. Como que no hay una variable, otra, que digamos, llamémosla litros de agua en este caso, que te determina si eres tratado o no. Es como si eres amigo o no, pero eso no tiene como una definición clara. Como que no hay como un índice de amistad en el que si estás por encima del índice te dan el programa y por debajo no. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ya, ok, Es como sí. que no hay una cosa que yo pueda usar para mirar, entonces cerca de ese límite, yo estoy seguro que los tratados y los no tratados son muy parecidos. En cambio acá, digamos en el límite del agua, pues los que gastaron 201 litros y los que gastaron 199 son básicamente idénticos. Entonces yo los puedo comparar y es lo que me quita el sesgo de selección. Ok, ok, ¿Sí, profe. sí tiene sentido eso? Sí, ya mucho más. Gracias. Listo. Entonces ahora, esto que acabamos de ver es la lógica básica de regresión discontinua. O sea, es literalmente así, y así se corren las regresiones, o sea, básicamente con estos ifs acá. Pero entonces noté que pasaron unas cosas. No sé si es súper obvio de la gráfica, pero cuando yo hago, no sé por qué tengo este acá vacío. Cuando yo hago, digamos, esta diferencia al principio, que estaba mal y me da 7.03, tenía muchos datos en la regresión, o sea, ahí se ve como una nube de puntos bien grande para los negros y una nube de puntos bien grande para los azules, ¿o no? Y a medida que yo voy como limitando los datos, pues casi que por definición estoy como botando observaciones, ¿o no? Entonces, digamos, si yo hago entre -1 y 1, pues boto todo lo que está entre 2 y 5 y todo lo que está entre -5 y -2. Y si hago entre -0.5 y 0.5, entonces voto pues más cosas todavía. Y si yo hago entre -0.1 y 0.1, pues voto más cosas todavía. Y esta nube de puntos azules, pues son muchos menos que la nube de puntos azules originales. Y la nube de puntos negra es una nube de puntos mucho menor que la nube de puntos originales, ¿o no? Sí. Y entonces, ¿cómo determinar? Una pregunta natural que les debería surgir a ustedes es cómo determinar esto de acá. O sea, ¿qué ventana de datos mirar o no?
Sí. 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 Entonces, digamos, la ventana se llama, en inglés se llama el bandwidth. Entonces, no voy a hacer, porque el álgebra de esto es súper mamón. No voy a hacer como esto, pero básicamente el problema acá que resuelve esto es, hay un problema y es que hay como un trade-off pues uno tiene que decidir entre, ¿cómo se dice esto en español? El otro día lo discutí con Mateo, ¿cómo decir esto en español? ¿Un Ah, qué? o sea, ¿cómo se dice trade-off en español? Trade-off, no sé. Como intercambio, ¿no, prof? Más o menos, pero es como, o sea, tengo que elegir entre una de las dos, como Sacrificio. más o menos, no sé. Bueno, esto se conoce en la literatura como un bias trade. Así se le llaman todos los libros de texto y demás. Entonces, básicamente, la mayoría de los problemas de estimación, como no sé, los que vemos nosotros en el mundo de la economía, uno tiene que elegir entre como qué le da más prioridad, al sesgo, entonces en este caso sería el sesgo de selección, o a minimizar la varianza. Menos varianza quiere decir que yo tengo errores están más pequeños o no. Entonces estoy como más seguro de que estoy estimando. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes ya saben que el, el error estándar depende pues, de varias cosas, pero depende del número de observaciones. Entre más observaciones, menos varianza o no. Como que menos error estándar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, intuitivamente acá está pasando eso. Entre más cierro yo la ventana, tengo menos sesgo de selección, o sea, me acerco más al delta verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Aquí lo vimos como paulatinamente. Arrancamos con un sesgo muy grande, que era 7, o sea, estaba 5 puntos por encima, y después era 3, que pues era un punto por encima, y después era 2.4, que era 0.4 por encima, y después ya era como 2.03, entonces básicamente le pegamos a lo que era. Ese es el sesgo de selección se va disminuyendo a medida que yo cierro la ventana, pero tengo menos observaciones. Entonces, a medida que yo cierro la ventana, tengo más varianza en mi estimador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto es básicamente como el trade-off que yo tengo que resolver. Es como, ¿cómo hago para pues digamos, para no tener ni mucho sesgo, ni tener una varianza súper alta? O sea, como que quisiera, básicamente, si tengo que elegir entre los dos, elegir como un punto que minimice los dos de la mejor manera posible. Y todos los paquetes de R, de Stata, además, que hacen cosas de RD, tienen un algoritmo que les encuentra cuál es la ventana óptima para solucionar este problema. ¿Listo? Entonces, básicamente, en R pueden usar RD Density, es como se llama. Y esto acá ya tiene implementado un algoritmo que soluciona este problema. ¿Listo? Y no vamos a ver el algoritmo en sí, ni cómo se soluciona, pero la intuición es esta. Sí, prof. Listo. Muy bien. Entonces ahora, una cosa importante es, noten que acá, de nuevo, yo encontré esto de acá corresponde a delta en C0, ¿no? Es como el efecto del tratamiento condicional a que X valía 0. En este ejemplo acá, el delta era igual sin importar cuánto valía X o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Porque, vamos a volver un poco, como yo definí los Y's, acá, básicamente es, sin importar cuánto valga X, si usted está tratado, le sumo 2 a la media. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero yo podría haber hecho algo diferente y podría haber dicho que Y1 es normal X, digamos, por 2, pues ese de igual a 1. Entonces, en este caso no es que yo le sume 2 a todas las unidades, sino cuál es el efecto del tratamiento depende del X o no. Sí, prof. Y si yo hubiera hecho esto, ¿cuánto me hubiera dado delta 0? O sea, pues que es el punto de corte, ¿no? Intuitivamente, sin necesidad de hacer el álgebra.
digamos que Y0 sigue valiendo lo mismo, ¿no? Que es normal X, SD igual a 1. ¿Cuánto hubiera valido X delta 0 ahí? Pues sería 0, ¿no? Sería 0, exactamente. Porque en ese punto Y1 y Y0 valen lo mismo, ¿o no? Sí. Y eso es lo que Sí. me debería dar, y si ustedes lo hacen, eso es lo que les va a dar regresión discontinua. Ahora, si yo hubiera dicho, bueno, ¿y cuánto es delta? No sé, en 1, ¿cuánto les hubiera dado eso? 2, ¿no? No, casi. O sea, creo que tiene la lógica ¿Uno? bien, pero te faltó restar algo. Es 1. Es 1 porque básicamente recuerden que esto es, pues yo, Y0 va a valer 1 y Y1 va a valer 2. exacto. Y Y2, Y0 es, pues una normal 1, SD igual a 1, ¿no? O sea, en promedio, el valor esperado de estas cosas va a ser 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Solamente como para practicar, ¿cuánto sería delta 2? 2. 2, de acuerdo. Listo. Ok, entonces, esto va al punto de que regresión discontinua lo que nos va a identificar es este delta de acá, que puede que no sea el mismo delta para todo el mundo. O sea, para todos los puntos de corte. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Listo. Muy bien. Entonces, nada, esto básicamente pues esto es lo que quería decir. Básicamente, acá los contrafactuales son condicionales a X. Entonces, recuerden que estamos mirando el límite cuando X tiende a C0. Y si ustedes quieren extrapolar, o sea, como que quieren decir que es un tratamiento para otros puntos, no pueden. O sea, ustedes lo que están encontrando es delta de 0, que no nos dice, o sea, no hay manera de saber cómo se compara esto con delta X. No hay cómo saber cómo se compara. Y con delta X me refiero con, pues, como el efecto para cualquier otro X. ¿Listo? Solamente sabemos cuánto es el efecto en Z0, en C0. Pero, profe, esta ventana como óptima Sí, es, o sea, bueno, es como lo más que nos podemos acercar a delta. sí, o sea, pues digamos es, de nuevo, lo que soluciona este como problema entre, yo tengo que elegir, digamos, entre el sesgo de selección y la varianza. Esto soluciona el problema que digamos que te minimiza la combinación de esas dos cosas. Y entonces es pues la ventana que querías mirar. Y eso te debería dar ya poquito sesgo y pues una varianza suficientemente pequeña para tener cierta confianza en el estimador. ¿Sí? Ok, ok, gracias. Pero entonces tú obtienes, digamos, un buen estimador de delta C0, pero eso no te dice nada de cómo se compara el efecto del tratamiento para otros X. Sí, exacto. Gracias. Ok. Entonces, ahora, esperen, ¿qué es lo que quiero decir acá? Y si este es puntual, ¿no bastaría con sacar como los de todos y promediarlo? O sea, cada delta. Ah, pero es que acá hay una parte bien importante y es que en los otros deltas no hay un salto del tratamiento, ¿o no? O sea, por ejemplo, si Pero eso nosotros... es para este conjunto de datos en particular, ¿no? Sí, pues digamos, para este ejemplo, pero eso pasa en general. En general suele haber un solo salto. Hay veces en los que hay más de uno, pero en general suele haber un solo salto en cada aplicación. Entonces, por ejemplo, en la aplicación esta que yo simulé, digamos, yo puedo identificar delta 0 y aunque, pues como digamos, yo me inventé los datos, yo sé cuánto es delta 1, delta 2, en los datos no lo puedo estimar, porque no hay un salto en delta 1 ni un salto en delta 2. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, no hay un salto en 1 ni un salto en 2, más bien. Ok. ¿Sí? Entonces, o pues, no sé, por ejemplo, pensémoslo como si tú quisieras ver cuál es el efecto, no sé, creo que es como el que les puse en el taller, el efecto de graduarse con una, bueno, no, ese no es tan bueno.
Sí, Bueno, ese es el taller, el la efecto de no fase perder, normal y convención honorífica, ¿no? sí, el efecto de no perder eco 4. ¿Listo? O algo así. Entonces ahí, pues digamos, hay un solo salto o no. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿reprobar o cómo? Probar o pasar. Son las dos opciones, ¿o no? Pues si hay más notas, pero el tratamiento es uno solo. Es o reprobar o pasar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, sí. Entonces, como que yo puedo mirar cuál es el efecto del tratamiento pues, en 6 o no. 6 es la nota con la que se pasa. Sí, profe. Siento que yo debería saber esto, pero no lo sé. Ok, entonces yo puedo mirar cuánto es el efecto del tratamiento en 6. Más, el efecto del tratamiento puede que no sea el mismo para todo el mundo. Puede que para una persona que normalmente saca 10, digamos, pasar y perder tenga efectos muy diferentes a la persona que justo pasa con 6 casi todas las materias, ¿o no? Pero ¿cuál es aquí el trato? O sea, ¿cómo que el de 10 es, o sea, diferente? O ¿En sea, qué? porque delta 10 básicamente dice cuál es Y0 si tuviera sacado 10, ¿no? Y1 menos Y0 si hubiera sacado 10. Obviamente, este de acá es como un objeto raro, ¿no? Ustedes no están viendo esto porque no se ha actualizado la tableta. Un segundo. Sí, no estamos viendo. Ya sé, un segundo. Es que denle un momentico porque se desconectó el internet o algo. No, nada. Hombre, odio el internet. El internet de mi casa funciona mucho mejor. A ver, me voy a conectar a otra red. Un segundo. ¿Nada? No. No, profe. Me voy a desconectar un segundo entonces de esta cosa. Done. Share screen. Listo. Entonces, ahora sí. Entonces, y este de acá pues sería Y1, X igual a 6, menos Y0, X igual a 6. Entonces, el objeto que es muy raro acá, en este ejemplo que yo puse, es este de acá, ¿o no? Es como Y0, o sea, pues, perder si saqué 10 en la nota final, ¿o no? Pues porque es un objeto que no existe en la naturaleza, ¿o no? Pues porque sacaste 10, pasaste, ¿o no? Sí. Pero este Sí. X, lo que tienen que tratar de pensar ustedes es como si nos dijera algo de las personas. ¿Listo? Como una característica de las personas como inmutable. Entonces, piensen en pues como en X igual a 10, como la persona que siempre le da súper bien en las clases. ¿Listo? El que saca 10 en todo. Esa persona igual puede que le pase una calamidad y pierda una clase. No sé, porque el día del examen no pudo llegar y pues no pudo presentar el examen, o se le enfermó la mamá y entonces no estaba concentrado. Algo podría pasar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, como que lo que me dice esto es, ese tipo de persona, el que saca 10 siempre, ¿cómo se le afectaría su vida cuando, digamos, pasa versus cuando no pasa? Claro, eso es muy raro de ver en la naturaleza, pero pues podría pasar o no. Ok. Este es como el efecto para esa persona, como en ese punto de corte. Yo sé que pensar en el punto de corte es como raro porque pues en 10 nadie pierde. Mientras que 6, piénselo como la persona que siempre está como en el límite de pasar y perder. Entonces tú te dice cuál es el efecto para esa persona de pasar, o sea, sacar exactamente 6, versus perder, o sea, sacar 5.99. ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo puedo identificar con la regresión discontinua es esto de acá, o sea, el de arriba. Y Sí, ese si objeto uso el código de R que me lo calcule para el D10, ¿me va a sacar algo? ¿O se va a dar cuenta te que va a está? sacar algo, claro, te va a sacar algo, pero pues no, esto te va a dar 0, básicamente. Pero puede que el efecto no sea 0 en la vida real. Ya te muestro por qué te va a dar 0. O sea, Porque no hay Stata, efecto discontinuo. Stata R y demás, recuerden que los programas de computación son muy bobos, en el sentido que hacen exactamente lo que uno les pida que hagan. Entonces, ellos no tienen ningún conocimiento que ustedes no tengan. O sea, pues tienen las ecuaciones programadas por detrás. Pero siempre es importante que el humano, pues digamos, no sé, use como el conocimiento del problema. Entonces, en este problema nosotros sabemos que pasar de 5.99 a 6 hace que tú pases la materia. Y entonces hay como, o sea, ahí sí hay un tratamiento, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo?
¿O no? Sí. Sí, bro. Comparar los de 6 con los de 5.99, digamos, dos cosas. Uno, hay un tratamiento, entonces pues tiene sentido hablar de eso. Y dos, pues son casi idénticos porque que uno sacó 5.99 y el otro 6 es cuestión casi que de suerte. Es si en la opción múltiple alguien adivinó bien y alguien no. ¿Estamos de acuerdo? Una pregunta. Entonces, eso me da el efecto de pasar la materia para alguien que, digamos, estaba como en el límite de pasar. O sea, para alguien que estaba en el límite de 6. Sí. Este objeto, que es el que me da regresión discontinua, puede ser muy diferente de este objeto, que es el efecto, de, digamos, para una persona que saca 10, de pasar y perder. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Las consecuencias pueden ser diferentes, uno puede que, no sé, lo que sea. O sea, incluso puede ser más grave el efecto de pasar o perder para el que saca 6 porque puede perder la beca o algo así, no sé. Ahora, esta es la parte importante. Si tú le dices a R o a Stata o lo que sea que te calcule este objeto con regresión discontinua, él lo va a hacer. Pensémoslo en este ejemplo de acá, en el ejemplo que estamos viendo ahorita. Entonces, recuerden que estos son los datos que yo observo, ¿sí o no? En mi simulación. Y yo sé que en este punto pasa algo, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí es cuando la gente empieza a ser tratada. Sí. Y ahora supongamos que yo digo, bueno, yo quiero calcular delta 3, por decir algo. Entonces, ¿qué es lo que, pues si digamos, si tú corres la regresión discontinua en, en R, ¿qué es lo que va a hacer él? Él va a coger el promedio de los puntos que están acá a la izquierda, a la derecha, y lo va a comparar con el promedio de los puntos que están acá a la izquierda, ¿o no? Sí. Y esos puntos, pues básicamente son iguales, ¿o no? Porque ahí no hay ningún salto, no pasa nada. Entonces, delta 3, digamos, de regresión discontinua, Es 0. te va a decir que es 0. Pero nosotros sabemos que no es 0, ¿o no? Sabemos que es 2. ¿O no? Sí. Ajá. Lo que pasa es que él te va a decir que es 0 porque en ese caso pues no hay salto y lo que nosotros usamos para identificar el efecto es precisamente el salto. El salto, me voy a volver una gráfica, que sucede acá. El salto de pasar de no tratado a tratado. Entonces en el caso como de las notas, es lo mismo. Si tú llegas y le dices, ok, calcúlame cuál es la diferencia de los yes para gente que sacó, no sé, 9. O sea, no sé, 8.99 y los que sacaron 9.01, como para calcular delta 9, él probablemente te va a decir que no pasa nada, pero es que en ese punto no pasa nada, en la vida real, ¿o no? Sí. Entonces por eso digo, hay que tener, va a hacer lo que ustedes quieran, pero todo esto depende de que en ese punto de corte efectivamente haya un salto en el tratamiento. Ok. Sí, profe, claro. Listo. Ok, entonces, una cosa. Lo que nosotros hemos visto hasta acá, es importante, lo que hemos visto hasta ahorita era, yo llegaba y decía, bueno, voy a calcular este número acá, que va a decir que es el promedio, ¿no? Y este número acá, que es el promedio de los y-ceros, ¿o no? Y un poco lo que hace por detrás, pues digamos, lo que estamos haciendo por detrás es decir, este promedio yo lo puedo extender en el lado en que no lo observo y voy a decir que es un buen contrafactual para lo que está en negro y viceversa. Yo puedo extender lo que está en negro a esta línea punteada y eso va a ser un buen contrafactual para lo que está en azul. Y ustedes aquí se dan cuenta, pues que no es tan buen contrafactual, ¿o no? Porque lo que está en negro y lo que está en azul realmente tiene como una pendiente, ¿o no? ¿O no? Entonces, acá, pues yo lo que podría hacer es, en vez de estimar esta regresión, que recuerden tenía el alfa y el teno solamente, voy a estimar una regresión que va a tener un alfa, va a permitir moverse con X, o sea, es una pendiente dependiendo de X para los controles, va a tener un lambda X y T, entonces esto básicamente va a ser la pendiente para la línea que está en azul, y va a tener un delta que va a ser el cambio en pues el efecto del tratamiento todavía. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Yo acá, lo que pasa es que no se ve, yo juro que esta gráfica se veía mejor en mi computador. Voy a pintarlo en rojo. Yo acá tengo esto acá, que correspondería de lo que está en esa ecuación
a una ecuación que es alfa más beta x. Y obviamente eso, pues, lo puedo extrapolar a la parte que está acá a la derecha. Aparte de eso, voy a estimar una ecuación que está acá, pues va a corresponder al azul, y esta línea, ¿cómo va a ser la ecuación de esa línea? Comparado con la ecuación que estoy estimando abajo. Alfa más beta x más lambda x más delta. Exacto, es alfa más delta, lo voy a poner así, Bueno, más beta más lambda x. Porque esto de acá pasa cuando t es igual a 1. Y cuando t es igual a 1, si miran la ecuación de acá abajo, está acá, pues cuando t es igual a 1, la constante realmente es alfa más delta y la pendiente es beta más x, ¿o no? Beta más delta. Y esta de acá pasa cuando t es igual a 0, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué en la línea verde tiene beta más lambda? ¿Por qué lambda? Ah, lambda. Pues porque, mírala acá. Entonces, básicamente voy a coger esta ecuación de acá y la voy a hacer cuando t es igual a 1, ¿listo? Entonces, cuando t es igual a 1 sería y igual a alfa más beta xi más lambda xi por 1 más delta por 1 más epsilon i, ¿no? Sí. Entonces, pues voy a agrupar todo lo que no tiene x, que sería alfa más delta, y voy a agrupar todo lo que tiene x, que sería beta más lambda xi. O sea, pero ¿por qué está la lambda? Porque o sea, lo que yo quiero permitir es que la pendiente de la línea verde no necesariamente sea la misma que la línea de la línea roja, la pendiente de la línea roja. Ah, ok, sí, eso era lo. Ok, sí. O sea, es como para darle flexibilidad al problema, como quien Ya, dice. ok, sí. Y a mí lo que me interesa realmente es este salto de acá, que este salto de acá es igual a delta, gorrito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero no solo cambia en la altura, sino también la pendiente. Puede Ok. cambiar la pendiente, pero lo que yo puedo identificar realmente es, de nuevo, el cambio en la altura o no. Sí, profe. o sea, aquí delta va a dar 0, ¿no? Aquí delta, no, delta no, lambda va a dar 0. Digo lambda, sí, perdón. Sí, lambda va a dar 0, sí. Pues debería dar 0. Cuando uno lo estima, digamos lambda gorrito, debería ser aproximadamente 0, sí. Por como yo generé. Pero yo podría, digamos, haber generado los datos con y1, que se distribuya, no sé, ahora 2x más 2,1, ¿no? Entonces, en ese caso, lambda gorrito daría 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Ok. Ahora eso. Ok. Entonces, eso es básicamente la regresión discontinua. Y los supuestos que tiene esto por detrás, o el supuesto clave, es básicamente que las funciones de resultados potenciales o los resultados potenciales son continuos o suaves alrededor de la discontinuidad. Entonces, es un poco contradictorio porque yo lo que observo, solamente para no hacer la gráfica, digamos en nuestro ejemplo, lo que yo habíamos visto era que yo tenía por acá una nube de puntos y estaba el 0 y esto saltaba por acá, ¿o no? Y precisamente lo que yo estaba identificando era este salto, ¿o no? Entonces, como que es raro decir que los y son continuos. Pero es que lo que está acá graficado es y. Lo que estamos diciendo que es suave o continuo alrededor del corte son los resultados potenciales. O sea, la palabra clave acá es el potencial. O sea, el y0 y el y1 son suaves en la discontinuidad. Entonces, si recuerdan como las gráficas que yo estaba haciendo, por eso es que es bueno volver a las gráficas. Por ejemplo, cuando yo les pintaba el resultado potencial Y1, ese era continuo en el punto de corte. Y lo mismo Y0. Ok. ¿Sí? Más
lo que yo observo, que es lo azul y lo negro y lo azul, esos saltan en la discontinuidad. Obviamente, por definición, a ver si estamos de acuerdo, este supuesto yo no lo puedo testear. ¿Por qué no lo puedo testear? Porque no observamos los potenciales. Exacto. Yo solamente observo Y0 si estoy a la izquierda de C0 y Y1 si estoy a la derecha. No observo lo que, digamos, cómo se ve Y0 a la derecha y cómo se ve Y1 a la izquierda para saber si efectivamente fueran continuos o no. ¿Listo? Sí, profe. Pero yo puedo testear algo muy parecido a esto. Entonces, ¿qué es? A Y obviamente lo deberían causar, o pues no obviamente, pero a Y lo deberían causar un poco de cosas. Hay un poco de cosas que afectan a Y. Digamos, si estamos estudiando el efecto de pasar o no pasar Eco 4, de una beca o de graduarse con honores, lo que sea, hay otras cosas que afectan el salario. Y estamos mirando el efecto en el salario. Yo no puedo observar cómo varía Y, digamos, a la derecha y a la izquierda, Y0 a la izquierda y a la derecha de la continuidad, y cómo varía Y1, pero yo puedo observar cómo varían todas estas demás cosas que afectan a Y o no. Por ejemplo, la edad, el género, de qué parte del país son. Todo eso yo lo puedo observar o no. La educación, pues supongamos que lo tengo en la base de datos. La educación de los padres, ¿sí? Esas cosas afectan el salario. ¿Estamos de acuerdo o no? Y digamos, afectan por ende los resultados potenciales. ¿Sí? Sí. El supuesto es que Y0 y Y1 son continuos en la discontinuidad. Eso no lo puedo testear. Pero esas otras cosas que yo sí puedo observar, ¿qué creen o cómo creen ustedes que se deberían ver alrededor de la discontinuidad? Continuo, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, yo sé, por ejemplo, que la edad o, no sé, la educación de los padres afecta el salario potencial de las personas. Tengo una discontinuidad que hace que la gente sea tratada o no, pues no sé, pasó Eco 4 o se graduó con honores o lo que sea. Recuerden, o sea, igual pénsenlo intuitivamente. La lógica es que alrededor de la discontinuidad, básicamente si estoy a la izquierda o a la derecha, es casi que aleatorio, ¿o no? Entonces, por ende, ¿cómo se debería ver la educación de los padres a la izquierda y a la derecha de la discontinuidad? Pues muy parecidas, ¿no? Muy parecido. Entonces, otra manera de decir es que estos covariantes deberían ser continuos en la discontinuidad, ¿o no? Y eso sí lo puedo testear con los datos, ¿o no? Sí. Listo. Entonces, por ejemplo, a ver, me voy a saltar una partecita acá. Si ustedes recuerdan el ejemplo que habíamos visto, la clase pasada era el del FONDEP, ¿o no? ¿Sí? Por acá lo tengo. Sí. Entonces, Sí. en el FONDEP, lo que uno esperaría es que otras características del municipio que afecten la pobreza sean muy parecidas a la izquierda y a la derecha de la discontinuidad, ¿o no? Entonces, eso es efectivamente lo que pasa acá. Acá, por ejemplo, tiene el porcentaje de hogares con electricidad, el porcentaje de electricidades con agua potable, el porcentaje de hogares con, digamos, como acceso a cañería moderna y el porcentaje, no sé qué dice ahí. Bueno, no importa. Pero entonces, recuerden que como funcionaba esto, si yo estaba a la derecha de la lluvia, o sea, de como la lluvia histórica, me dan el FONDEP, y si estoy a la izquierda, no me lo dan. Y entonces lo que quería pasar es que todas esas otras cosas que están correlacionadas con la pobreza del municipio no deberían variar en esa discontinuidad. Y eso es efectivamente lo que vemos. Si uno mira la electricidad, el agua, acceso a cañería, todo eso es igual a la izquierda que a la derecha de la discontinuidad. El último, El último tiene un pequeño salto, pero no es significativo. No se ve en la cara. eso hay que testearlo, ¿no? Si ese salto es significativo. Sí, eso hay que testearlo. Acá lo que tienen, esta gráfica tal vez un poco mejor, me acabo de dar cuenta que esto quedó súper mal importado, pero bueno, tienen muchas variables, básicamente las variables que yo les acabo de escribir acá, y otras más. Entonces son variables, por ejemplo, tienen la elevación, el área del municipio, la latitud, la longitud, la población per cápita, el PIB per cápita, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que están poniendo acá es básicamente cuál es el efecto, como si yo hiciera una regresión de Y, ¿no? Regresión, o pues,
contra alfa más beta x más, como la que hicimos ahorita, lambda xt más delta t. ¿Listo? Hacen esta regresión y van a plotear este delta para diferentes y's, donde los y's son cosas, son como los covariantes. Y lo ponen con intervalo de confianza. Y si se dan cuenta, todos esos deltas, no puedo rechazar que sean 0. O sea, no hay como diferencias significativas sistemáticamente entre los municipios a la izquierda y los municipios a la derecha de la discontinuidad. Entonces, esto me sugiere que el supuesto de suavidad o de continuidad alrededor de la discontinuidad sí se cumple. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. A ver, vamos a subir acá. Entonces, pucha, me salté como la mitad de la clase ahí. Muy bien. Entonces, así es como se prueba ese supuesto, ¿listo? ¿Por qué no lo puedo testar directamente? Pues porque yo no observo los potenciales, pero observo otros covariantes y puedo ver si esos son suaves. Ok, ¿cómo se estima esto básicamente? En general lo que uno suele hacer es que no estima las cosas con el C en la gráfica, sea cual sea ese C, sino que uno centra el C en 0. Entonces, para hacer eso, lo que uno hace es que coge la variable continua, le resta el punto de corte y hace todas las gráficas como si estuvieran centradas en 0. Esto no cambia, digamos, la interpretación ni nada, simplemente que hace más fácil el álgebra. Fácil. Entonces, así es como lo suelen hacer en los libros. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de pasar o no pasar eco 4, no pasar eco 4, la gráfica que uno haría, o sea, la gráfica original, a ver si estamos todos de acuerdo, pues digamos acá iría la nota, y digamos que acá es pasar. Como se debería ver esto es, pues todos los que sacaron menos de 6 no pasan, y todos los que pasan más de 6 sí pasan o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ahora digamos que yo les invito a ustedes a ver cuál es el efecto de la nota, o algo así, y acá está el salario. Supongamos que tiene un efecto gigante en el salario. Entonces, pues esta cosa se debería ver así. Probablemente gente con mejores notas gana más, o quisiera pesar 1, y por acá salta, ¿sí o no? Y esto se ve así. Y esto de acá es como el efecto en pasar, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Sí, profe. Lo que uno suele hacer es que cambia esta escala y entonces en vez de hacerla así, la hace de, pues en este caso sería de menos 6 a 10 menos 6, 4, y acá pondría 0. Eso es lo que uno suele hacer. Entonces simplemente coge la variable original, que es la nota, le resta el punto de corte, que es 6, y esta nueva variable reescalada es sobre la que uno hace las gráficas. Eso es súper común en todo esto. Entonces, si ustedes, no es que todos los puntos de corte en el mundo sean 0 cuando lean papers con regresión discontinua, sino que uno centra el punto de corte y lo vuelve 0. ¿Por qué los boundaries son así, menos 6 y 4? ¿Cómo fue que hizo eso? Porque este sería 0 menos 6. Este de acá sería pues 6 menos 6. Correspondería a este. Y este sería 10 menos 6. Porque las notas van entre 0 y 10, ¿o no? ¿No? Ah, ok, ya. Gracias. Listo. Ok. Entonces, eso es básicamente lo que uno suele hacer, es centra la ecuación y uno corre literalmente una regresión como la que habíamos visto antes, pero en vez de usar x, usa x menos el punto centrado. ¿Listo? Y recuerden que a mí lo que me intercepta, lo que me interesa es este delta, ¿no? Que ese delta me mide el efecto del tratamiento. Este de Prof, acá, una pregunta de como recomendación cuando hagamos esto. ¿Nos conviene hacer otra serie con esa nueva, o sea, hacer una nueva una nueva variable que sea x y menos c0 o sí, la manejamos constantemente así? no, sí, conviene hacer una nueva variable que se llame, no sé, x centrado y que hagan todas las regresiones con x centrado, pero no borren el x original. Sí. Ok, ok.
Gracias. Buena pregunta. Ahora, en esta regresión, si se dan cuenta, nosotros estamos asumiendo que hay como cierta linealidad en los datos, ¿o no? Porque estamos asumiendo que todo tiene pues una constante, ¿no? Y una pendiente, y digamos a la derecha hay una constante más una pendiente diferente. Pero como que asumimos que los datos, o que el proceso de generación de datos es lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. No tiene por qué serlo así, entonces las cosas no tienen por qué ser lineales. Y entonces, pero uno no quiere como exagerar y tratar de meter cualquier función en los datos. ¿A qué me refiero con esto? Creo que lo mejor es verlo con un ejemplo. Entonces voy a hacer una simulación parecida a la de siempre. Entonces voy a tener un x que ahora va a ir entre menos 2 y 2. ¿Listo? Y voy a tener un x al cuadrado y un x al cubo. Pues, nada raro. Voy a decir que x, si x es mayor a 0, entonces se tratan las personas. Y voy a hacer un proceso de generación de datos que es el siguiente. Es 1 más 0 por el tratamiento, menos 4x, más x al cuadrado, más x al cubo. Entonces, en este ejemplo, no hay efecto de tratamiento. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y voy a hacer, pues, digamos, unos modelos. Primero, el más sencillo, que va a ser como un modelo mirando el promedio a la izquierda y a la derecha para diferentes puntos de corte, o sea, para diferentes ventanas. Y vamos a ver qué da eso. Entonces, por ejemplo, esto sería como se ven los datos. Esto de nuevo es lo que yo observo, ¿no? Con los mismos colores que antes. Y lo que yo estoy viendo es la diferencia entre la línea negra de acá y la línea azul de acá. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, Sí. este es el primer ejemplo cuando no tengo ventana y esto me va a decir que hay un efecto del tratamiento cuando en realidad no lo hay. Y si lo hago para diferentes ventanas, entonces esto acá son todos los datos. Esto es para cuando x es en valor absoluto es menor que 1, o sea, entre menos 1 y 1. Esto es entre menos 0.5 y 0.5. Y esto es entre menos 0.1 y 0.1. Y me da que en todos estos casos, mínimos cuadrados ordinarios, me dice que hay un efecto del tratamiento cuando en realidad no lo hay o no. Sí, profe. Sí. Y eso tiene que ver con que los datos son supremamente no lineales. Y yo estoy asumiendo que pues, son lineales, básicamente. No antes son lineales y que estoy asumiendo que son constantes a la izquierda y a la derecha, ¿o no? O sea, ahí tuvimos que haber visto la gráfica antes de botarnos a hacer la regresión. Claro. Sí. Regresión discontinua, no sé si se dan cuenta un poco como, o sea, estoy, igual lo vamos a cubrir un poco más, pero es súper visual. O sea, por eso es que tengo muchas gráficas acá. Porque en la vida real también es igual. Uno plotea los datos, o sea, los grafica y se da cuenta que hay un salto, no hay un salto, si vienen cuadráticos, no vienen cuadráticos, o sea, como que la visualizar los datos es muy importante en regresión discontinua. Ok. Entonces, incluso yo podría, en vez de haber hecho pues un modelo como el que hice ahí, que es un poco bobo, podría haber hecho un modelo como que este modelo es básicamente es un modelo lineal a la izquierda y un modelo lineal a la derecha con pendientes diferentes. ¿Sí? Porque recuerden que este es el equivalente al modelo que tengo Y, regresión de alfa más beta x más delta x por t más lambda más delta t más epsilon. Porque entonces alfa no está acá explícitamente, pero él calcula una constante siempre. Beta corresponde al coeficiente que iría con la x acá. Lambda correspondería a cuál coeficiente acá. Al que acompaña a x por el tratamiento. Y pues delta correspondería a este de acá, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y ahora cuando hago esto, una función lineal, entonces lo que estoy haciendo es decir, a la izquierda va una función lineal, a la derecha va otra función lineal diferente, y lo que yo estoy estimando es este salto de acá. Y hago esto para diferentes ventanas como antes. Entonces, digamos, cuando x es menor que 1, cuando x es menor que 0.5 y cuando es menor que 0.1. Y acá lo que se da cuenta uno es que igual obtengo efectos del tratamiento en casi todos los casos, menos cuando x es menor que 0.5. Entonces, esto de nuevo me diría a mí,
hay un efecto del tratamiento cuando en la vida real no lo hay, ¿o no? Sí, profe. Entonces, en general, uno puede cambiar todo lo que acabamos de hacer ahorita, pero en vez de poner, digamos, una regresión paramétrica, yo puedo usar una función cualquiera que dependa de X, y esta función puede ser diferente a la izquierda que a la derecha de la discontinuidad. ¿Listo? O sea, esta función incluso puede ser discontinua, o sea, o cambiar cuando hago el salto. Ahora, hay dos maneras de aproximar esta función. ¿Listo? Una es polinomios de orden más alto. Entonces, hasta ahora hemos visto polinomios de grado 0, que es la constante, que básicamente corresponde a este dibujo. Polinomios de grado 1, que son líneas rectas con pendientes diferentes. Entonces, una función a la izquierda, una función a la derecha, son diferentes, pero son funciones lineales. O pues puedo hacer una función cuadrática o una función cúbica o algo por el estilo, donde la lógica es algo por el estilo. Digamos, si yo digo un polinomio de grado P, pues entonces, bueno, es un polinomio de grado 2, acá. Por ejemplo, si hago un polinomio de grado 2, pues entonces sería beta por x al cuadrado, o pues beta 2 por x al cuadrado, ¿listo? Lambda por xt, lambda 2 por x al cuadrado por t, y pues tengo la constante, y tengo la constante para lo que está a la derecha. Este sigue siendo el objeto que a mí me interesa. Y ahora como que permito que haya una función cuadrática a la izquierda y una función cuadrática a la derecha. Y yo podría hacer esto para polinomios de grado más alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero pues básicamente Gell-Mann y Inves, que son los dioses de la estadística, recomiendan que a lo más uno use una función cuadrática. Entonces, nunca usen más que cuadrática porque los dioses de la estadística ya dijeron que no lo hagan. ¿Listo? Sí, profe. O pueden usar alguna técnica no paramétrica para estimar la función. Todo lo que nosotros hemos visto en esta clase y lo que ustedes han visto en econometría son técnicas paramétricas. O sea, yo llego y impongo una función, una forma funcional en los datos. Entonces digo, son lineales, por ejemplo, que es lo que hemos visto casi toda la clase. O son cuadráticas, y entonces pues meto x al cuadrado o algo por el estilo. Pero yo como que estoy diciendo es un polinomio, básicamente. Lo que hacen las técnicas no paramétricas es que no imponen una forma funcional, sino que la tratan como de encontrar en los datos. Eso es súper interesante, pero pues requiere demasiado conocimiento estadístico que no vamos a cubrir en esta clase, pero para que sepan que existe. Entonces, lo que vamos a hacer en general nosotros es usar polinomios, bien sea de grado 0, que es constante, 1, funciones lineales, o 2, que son cuadráticas. Entonces, por ejemplo, si yo hago polinomio de grado 2 en los datos que generé, ay, no, ¿qué hizo la gráfica? Lo juro que la tenía por acá. Ah, bueno, acá está. Así es como se ve. Entonces, esta es la función a la izquierda, esta es la función a la derecha, son cuadráticas diferentes, y lo que yo estoy estimando es como este salto de acá, ¿o no? Que es básicamente 0, como debería ser, porque yo generé los datos de manera que no hay efecto del tratamiento. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Sí. Y efectivamente, si yo hago acá estos datos cuadráticos, entonces ahora esto es para toda la muestra, esto es para cuando estoy entre menos 1 y 1, entre menos 0.5. Prof, perdón, ¿puede regresar a la fórmula, a la regresión que corrió? La fórmula de la regresión, no la gráfica. Acá, ¿esta? Ah, ahí. Ok. ¿Sí? O sea, ¿tienes pregunta o...? No, nada más la quería ver para estar seguro de algo. Ya. Ok, Gracias. entonces, básicamente, pues esto me da a la izquierda la línea negra, a la derecha la línea azul, y pues lo que yo estoy mirando es el salto entre las dos, esto corresponde a delta, corrito, y es básicamente 0 como debería ser, porque yo había hecho que no había efecto del tratamiento, ¿o no? Sí, Y si profe. yo ahora hago esto en regresión, entonces, ¿qué es lo que hago en la regresión? Pues básicamente todos los datos, menor que 1, menor que 0.5, o sea, como ventanas cada vez más pequeñas. Noten que con las ventanas más pequeñas hay menos datos, ¿no? Como debería ser. Ahora ya casi, después de que me paso de la muestra completa, ya no hay efecto del tratamiento casi nunca. Y los estimadores pues son bastante pequeños. Si ustedes corrieran esto en un loop y repitieran esto miles de veces, pues les debería dar que estos estimadores de acá, en promedio, son 0. Y solo son significativos el 5% de las veces, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí.
Listo. Esto pues lo hice una sola vez para no hacerlo tan lento. Ok. Entonces, pues nada, esto es básicamente lo que decía. Vamos a tener polinomios a la izquierda y a la derecha. Ahora, el supuesto, recuerden, clave acá. Pues hay como dos supuestos que hemos visto, pero el clave es que los resultados potenciales son continuos o suaves en la discontinuidad, ¿no? Esa es la parte clave. Entonces, una vez ustedes estiman el efecto de la regresión discontinua, tienen que convencer al lector de que su regresión discontinua es válida. Entonces, básicamente, de que los supuestos se cumplen. Y el supuesto clave es el de suavidad. Entonces, toca ver si hay hipótesis alternativas que podrían explicar los resultados. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, porque pues creo que ya no quedan sino como 5 minutos. Pero, solamente como para que se den una idea, uno puede preocuparse principalmente de dos cosas que pueden como violar los supuestos claves de regresión discontinua. El primero es que la gente pueda manipular la variable que hace que estén tratados o no. Y la segunda es lo que se llama como endogeneidad en el punto de corte. Y es básicamente que los de la izquierda y los de la derecha del punto de corte se vean muy diferentes. Y eso podría pasar no solamente porque manipulan la variable, sino porque en el punto de corte pasan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, les voy a poner, o sea, un ejemplo que pasaría en México es, en México está el índice de marginalidad. Índice de marginalidad. Entonces, ese índice está a nivel municipio y determina qué municipios son calificados como muy pobres o como pobres, digamos. ¿Sí saben eso o no? Sí. Sí, prof. Entonces, esto acá es una variable que va de 0 a 100 y creo que si tienes menos de 30, entonces eres muy pobre. ¿Listo? Y ese índice se usa para asignar muchos programas sociales. Se creó originalmente para asignar oportunidades, progresa o como lo quieran llamar, pero hoy día se usa para asignar muchas cosas. Entonces supongamos que ustedes leyeron en una ley que el índice de marginalidad se usa para asignar, no sé, un seguro de desempleo. Entonces los municipios con menos de 30 tienen derecho a seguro de desempleo y los de más de 30 no. Entonces la pregunta es, intuitivamente, ¿ustedes pueden usar esto acá, como este punto de corte, para estimar el efecto del seguro de desempleo? Pues no mucho, ¿no? Porque es muy fácil mudarte de municipio. No, pero ese no es el problema principal. Supongamos que la gente no se puede mudar, mágicamente. El problema es que muchos otros programas sociales van a tener el mismo punto de corte. Entonces, lo único que cambia en ese punto de corte no es si hay seguro de desempleo o no. También hay, digamos, podría variar si tienen oportunidad o no. Entonces, cuando tú vas a mirar el efecto, no sé, en una variable que sea el salario o lo que sea, no vas a saber si el efecto que estás viendo es por oportunidades progresa o por el seguro de desempleo. ¿Tiene sentido eso? Sí, Y eso sería una violación del supuesto de continuidad de los resultados potenciales, porque, por ejemplo, el resultado potencial de Y0 no va a ser continuo en el punto de corte. Porque si tienes o no tienes seguro de desempleo, pues digamos en el punto de corte no es lo único que cambia. Entonces, como también cambia oportunidades progresa, eso va a cambiar tu resultado potencial sin seguro de desempleo o no. Discontinuamente en ese punto. ¿Tiene sentido eso? Sí, prof. sí, prof. Listo. Bueno, entonces dejemos acá y yo creo que en la próxima clase ya terminamos de cubrir esto. Ya estamos bien cerca del final. La mayoría son muy prácticas. ¿Le puedo hacer una duda del taller del examen? Sí, de una. Yo me quedo, Eh, digamos, los que se quieran ir, pues ya se acabó la clase. en la primera, después de verdadero y falso, no me queda bien claro cómo es los datos que